Si te apasiona el salseo de tus famosos favoritos, suscríbete y dale like para noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La noticia empezó como empiezan casi todas las noticias hoy en día, con un titular urgente, exagerado y lo suficientemente ambiguo como para que nadie supiera exactamente qué estaba pasando, pero todo el mundo sintiera la necesidad de enterarse. Se rompe. Cuenta toda la verdad sobre su adicción. Y ahí estaba la imagen, seria, casi solemne, con esa mirada que mezcla cansancio, sinceridad y un toque de esto va a dar que hablar. Durante horas, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos aseguraban saber exactamente de qué se trataba. Otros, sin tener ni idea, opinaban con una seguridad que daba envidia. Y luego estaban los que simplemente se sentaban con palomitas, metafóricas o reales, a ver el espectáculo. Porque, seamos sinceros, cuando alguien conocido habla de toda la verdad, el público no espera una verdad cualquiera. Espera una confesión, un giro dramático, algo que encaje con ese extraño equilibrio entre lo humano y lo espectacular que tanto nos fascina. La narración de los hechos, sin embargo, no comenzó con un estallido. No hubo un momento exacto en el que todo se rompiera con un sonido claro, como un vaso cayendo al suelo. Fue más bien como una grieta que llevaba tiempo creciendo, casi imperceptible al principio, pero inevitable una vez que aparece. Lo que se contó, o lo que se quiso contar, no era solo una historia sobre una adicción. Era, en el fondo, una historia sobre presión, sobre imagen pública, sobre expectativas y sobre esa línea difusa entre lo que uno es y lo que los demás esperan que sea. Porque hay algo que pocas veces se dice en voz alta. Cuando una persona vive durante años bajo el foco constante, la normalidad deja de ser normal. Todo se amplifica. Los éxitos parecen más grandes, pero los errores también. Y lo que para cualquier otra persona podría ser un hábito pasajero, en ese contexto puede transformarse en algo mucho más complejo. La palabra adicción tiene un peso enorme. No es una palabra ligera. No es una etiqueta que se deba colocar sin pensar. Pero también es una palabra que, cuando aparece en un titular, cambia automáticamente el tono de todo lo que la rodea. En este caso, lo que empezó como un rumor fue tomando forma poco a poco. Algunos hablaban de dependencia emocional, otros de rutinas difíciles de romper, otros incluso de algo más serio. Y en medio de todo ese ruido, la voz principal tardó en llegar. Cuando finalmente lo hizo, no fue con un discurso grandilocuente. No hubo dramatismo excesivo, ni lágrimas forzadas, ni música de fondo que indicara cuando debía el público emocionarse. Fue, más bien, una explicación pausada, casi reflexiva, que intentaba poner orden en medio del caos. Se habló de momentos concretos, de decisiones pequeñas que, con el tiempo, se habían acumulado. Porque esa es otra verdad incómoda. Las situaciones complicadas rara vez aparecen de golpe. Se construyen, paso a paso, a veces sin que uno se dé cuenta. Y ahí es donde entra el humor, ese recurso tan humano que permite decir cosas serias sin que resulten insoportables. En varios momentos, la narración incluía comentarios que, sin restar importancia al tema, ayudaban a mantener cierta distancia. No un humor burlón, ni superficial, sino ese tipo de ironía que surge cuando alguien ha tenido tiempo para mirar atrás y entender lo que ha pasado. Se habló, por ejemplo, de cómo ciertas rutinas que parecían inofensivas acababan convirtiéndose en imprescindibles. De cómo uno se convence a sí mismo de que tiene todo bajo control, incluso cuando la realidad empieza a sugerir lo contrario. Y de cómo, en algún punto, alguien cercano, siempre hay alguien cercano, hace un comentario que incomoda lo suficiente como para obligarte a pensar. Porque ese suele ser el punto de inflexión. No el gran escándalo, ni el titular impactante, sino ese momento silencioso en el que uno se da cuenta de que algo no encaja. La reacción del público fue, como siempre, variada. Hubo quien mostró empatía, quien agradeció la sinceridad, quien encontró en esa historia un reflejo de sus propias dificultades. Y también hubo quien dudó, quien cuestionó, quien analizó cada palabra como si se tratara de un interrogatorio. Pero eso también forma parte del juego. Cuando alguien expone una parte tan personal de su vida, pierde en cierta medida el control sobre cómo se interpreta. Y eso, aunque suene duro, es inevitable. Lo interesante de esta historia no es tanto el qué, sino el cómo. No tanto el hecho de que exista una dificultad, sino la manera en que se decide hablar de ella. Porque en un entorno donde la perfección parece ser la norma, reconocer una debilidad, aunque sea de forma controlada, tiene un impacto especial. A lo largo de la narración, se evitó caer en extremos. No se presentó la situación como una tragedia absoluta, ni como un simple malentendido sin importancia. Se mantuvo ese equilibrio difícil, pero necesario, entre la responsabilidad y la comprensión, y ahí es donde el tono serio se mantiene.
Porque, más allá del interés mediático, estamos hablando de algo que afecta a muchas personas, en distintos niveles y de distintas formas. La palabra adicción no debería convertirse en un simple recurso narrativo, en algo que se utiliza para generar atención sin entender su profundidad. Al mismo tiempo, tampoco ayuda a tratar el tema con una solemnidad que lo vuelva inaccesible. Por eso, esos pequeños momentos de humor cumplen una función importante. No trivializan la situación, pero sí la hacen más humana, más cercana. Se mencionaron, por ejemplo, situaciones cotidianas que, vistas desde fuera, pueden resultar incluso absurdas. Esas contradicciones internas que todos tenemos, pero que rara vez reconocemos en voz alta. Y en ese reconocimiento, curiosamente, hay algo liberador. Porque al final, más allá de nombres, titulares y contextos específicos, lo que queda es una historia que habla de algo muy básico: la dificultad de gestionar ciertas dinámicas en un entorno que no siempre facilita la pausa ni la reflexión. También se habló de cambio. No como una transformación inmediata, casi milagrosa, sino como un proceso. Con avances, retrocesos, dudas y momentos de claridad. Porque esa es otra idea que a menudo se pierde en los relatos simplificados. Cambiar no es una línea recta, y aquí es donde la narrativa se aleja definitivamente del sensacionalismo inicial. Porque lo que empezó como un última hora termina siendo algo más pausado, más reflexivo. Menos espectacular, quizá, pero mucho más real. La imagen final no es la de alguien roto, sino la de alguien que ha decidido hablar. Y esa diferencia, aunque sutil, es importante. Porque hablar no soluciona todo, pero sí cambia algo. Cambia la forma en que uno se relaciona con lo que le ocurre. Cambia la manera en que los demás pueden entenderlo. Y, en algunos casos, incluso puede abrir la puerta a conversaciones que, de otro modo, no existirían. En medio de todo esto, queda una pregunta flotando. ¿Por qué nos interesa tanto este tipo de historias? ¿Es simple curiosidad, o hay algo más? Tal vez la respuesta esté en ese equilibrio entre lo extraordinario y lo cotidiano. En ver reflejadas ciertas dificultades en alguien que, en teoría, vive una realidad muy distinta. En confirmar que, a pesar de las diferencias, hay experiencias que se repiten. Y quizá también haya un componente más incómodo: la tendencia a observar desde fuera, a analizar, a opinar, sin asumir que, en situaciones diferentes, cualquiera podría enfrentarse a retos similares. La narración, en su tramo final, no ofrece conclusiones cerradas. No hay una frase contundente que resuma todo lo anterior. Y eso, lejos de ser una carencia, es una elección coherente con el tono general. Porque las historias reales, o al menos las que intentan serlo, no siempre tienen finales perfectamente definidos. A veces terminan en un punto intermedio, en un momento de transición, en un seguiremos viendo. Y eso es, en cierto modo, lo que ocurre aquí. Lo que empezó como un titular urgente se transforma en algo más complejo. Menos inmediato, pero más significativo. Menos ruidoso, pero más honesto. Y en ese proceso, entre comentarios, interpretaciones y reflexiones, queda una sensación clara. Que, más allá del ruido mediático, hay historias que merecen ser contadas con matices. Aunque, claro, eso no significa que la próxima vez que aparezca un se rompe, no volvamos a caer en la tentación de hacer clic. Porque si algo queda claro después de todo esto, es que la curiosidad humana, esa sí que es una adicción difícil de superar y sin embargo, incluso esa última reflexión, casi lanzada al aire como quien no quiere la cosa, tiene más capas de las que parece a simple vista. Porque cuando se habla de curiosidad, no se está hablando únicamente de ese impulso ligero que nos hace mirar un titular. Se está hablando de una dinámica más profunda, casi automática, que conecta con la manera en que interpretamos el mundo y a las personas que lo habitan. En ese momento concreto, en ese punto exacto en el que la narración se detiene sin avanzar en el tiempo, lo que realmente se está desplegando no es una sucesión de hechos, sino una especie de lupa sobre lo ya contado. Cada palabra previa adquiere un peso distinto cuando se observa con más calma, sin la prisa de llegar a una conclusión. Por ejemplo, la idea de romperse que aparecía en el titular no deja de ser una metáfora que, repetida tantas veces en contextos mediáticos, corre el riesgo de vaciarse de significado. ¿Qué significa realmente romperse? No es una fractura visible, no es algo que pueda medirse con precisión. Es más bien una sensación interna, una percepción de desajuste que, desde fuera, puede resultar invisible. Y ahí es donde aparece una de las primeras tensiones de esta historia, la diferencia entre lo que se percibe y lo que se vive. Porque mientras el público intenta interpretar señales, gestos o declaraciones, la experiencia real es mucho más compleja, más desordenada, menos fácil de resumir en una frase. Se podría pensar, por ejemplo, en esas pequeñas decisiones que se mencionaban antes.
no como eventos aislados, sino como piezas de un engranaje que funciona sin hacer ruido. Una rutina que se repite, una justificación que se repite aún más, una sensación de control que se mantiene hasta que deja de hacerlo. Y lo curioso es que, incluso en ese momento de aparente pérdida de control, existe una parte de la mente que sigue intentando racionalizar lo que ocurre, que busca explicaciones, que minimiza, que compara. Ese diálogo interno, casi imperceptible desde fuera, es uno de los elementos más difíciles de transmitir en una narración pública. Porque, claro, cuando se cuenta una historia hacia el exterior, hay que ordenar. Hay que elegir qué se dice y cómo se dice. Y en ese proceso, inevitablemente, se simplifica. No por mala intención, sino porque es imposible trasladar toda la complejidad de una experiencia interna a un formato comprensible para los demás. Aquí es donde el tono juega un papel fundamental. Ese equilibrio entre lo serio y lo ligeramente irónico no es casual. Es, en cierto modo, una herramienta para evitar dos extremos igualmente problemáticos: el dramatismo excesivo, que puede generar rechazo o incredulidad, y la banalización, que puede restar importancia a lo que realmente está en juego. Cuando aparece una frase con un toque de humor, no es para desviar la atención, sino para hacerla más accesible. Es como si, durante un instante, se abriera una pequeña ventana que permite respirar antes de volver a entrar en el núcleo del asunto, y ese núcleo, en este caso, tiene que ver con la relación entre identidad y hábito. Con esa forma en que ciertas conductas, al repetirse, dejan de percibirse como algo externo y pasan a integrarse en la propia idea de quién se es. No es una transformación inmediata. No hay un momento claro en el que alguien diga: a partir de ahora, esto forma parte de mí. Es algo mucho más gradual, casi imperceptible, y precisamente por eso, más difícil de cuestionar. En ese sentido, la narración apunta, sin decirlo de forma explícita, a una especie de inercia, a la dificultad de detenerse cuando todo alrededor parece seguir funcionando. Porque ese es otro elemento importante. Desde fuera, muchas veces no hay señales evidentes de que algo no va bien. La vida continúa. El trabajo sigue. Las responsabilidades se cumplen. Y en ese contexto, plantearse que existe un problema puede parecer, incluso, desproporcionado. Ahí es donde entra el papel de los demás. No como salvadores, ni como figuras que llegan con respuestas claras, sino como espejos. Personas que, desde su propia perspectiva, perciben algo distinto y lo expresan, a veces de forma directa, a veces con comentarios que, en otro momento, pasarían desapercibidos. Ese tipo de intervención no siempre es bien recibida. De hecho, lo más habitual es que genere incomodidad, porque cuestiona una narrativa interna que, hasta ese momento, parecía coherente. Y esa incomodidad, lejos de ser negativa, es muchas veces el primer indicio de que algo merece atención. No como una señal de alarma inmediata, sino como una invitación a observar con más detenimiento. Volviendo al punto en el que se sitúa esta narración, lo interesante es cómo todos estos elementos coexisten sin necesidad de avanzar en el tiempo. No hace falta añadir nuevos acontecimientos para profundizar en lo que ya está sobre la mesa. Cada detalle mencionado anteriormente puede ampliarse, matizarse, observarse desde otro ángulo. Por ejemplo, la relación con la imagen pública no es un elemento aislado, sino un factor que influye en la manera en que se perciben y se gestionan estas situaciones. Cuando alguien está acostumbrado a proyectar una determinada versión de sí mismo, cualquier desviación de esa imagen puede generar una presión adicional. No solo por lo que puedan pensar los demás, sino por la propia expectativa de coherencia. Y aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto más controlada está la imagen externa, más difícil puede resultar reconocer ciertos aspectos internos que no encajan con ella. No se trata de una contradicción consciente. Es más bien una especie de desajuste entre dos niveles de realidad que, en algún momento, dejan de alinearse. En ese punto, la decisión de hablar adquiere un significado particular. No como un acto impulsivo, sino como una elección que implica asumir cierta pérdida de control sobre la narrativa. Porque, una vez que algo se hace público, deja de pertenecer exclusivamente a quien lo cuenta. Pasa a formar parte de un espacio compartido, donde cada persona lo interpreta desde su propia experiencia, sus propias creencias, sus propios prejuicios. Y eso, aunque inevitable, añade una capa más de complejidad. Porque no solo se trata de gestionar la situación en sí, sino también las reacciones que genera. Algunas serán comprensivas, otras críticas, otras incluso indiferentes. Y todas ellas, de una forma u otra, contribuyen a construir el contexto en el que la historia sigue existiendo. En este punto, el relato no necesita avanzar para seguir creciendo. Basta con detenerse en esos matices, en esas pequeñas piezas que, al unirse, forman una imagen más completa. La sensación de control,
Por ejemplo, puede analizarse desde distintos ángulos. No solo como una percepción subjetiva, sino como un mecanismo que permite mantener cierta estabilidad en medio de la incertidumbre. Renunciar a esa sensación, o reconocer que no es tan sólida como parecía, no es un proceso sencillo. Implica enfrentarse a la posibilidad de que algunas decisiones no han sido tan libres como se pensaba, o que ciertas dinámicas han tenido más peso del que se quería admitir. Y sin embargo, en esa misma dificultad reside una parte importante del proceso de comprensión. No como una solución inmediata, sino como un primer paso hacia una relación más honesta con lo que ocurre. El humor, nuevamente, aparece como un elemento que facilita ese acercamiento. No para suavizar la realidad, sino para hacerla más manejable. Para permitir que ciertos temas se aborden sin que resulten abrumadores. Porque si algo queda claro al observar este punto concreto de la narración, es que la complejidad no desaparece al explicarla. Pero sí puede volverse más accesible cuando se encuentra el tono adecuado. Y ese tono, en este caso, sigue siendo el mismo, serio, pero no rígido. Reflexivo, pero no distante. Consciente de la gravedad del tema, pero también de la necesidad de mantener una cierta ligereza que permita seguir avanzando, aunque, por ahora, el tiempo permanezca en el mismo lugar. Y precisamente en esa quietud aparente es donde empiezan a percibirse matices que, en un relato más apresurado, pasarían completamente desapercibidos. Porque cuando no hay avance cronológico, lo único que queda es profundidad. Como si la escena no cambiara, pero la luz con la que se observa sí lo hiciera, revelando detalles nuevos en algo que, en esencia, sigue siendo lo mismo. La ligereza de la que se hablaba no debe confundirse con falta de importancia. Es más bien una forma de sostener el peso sin que aplaste. Una especie de equilibrio delicado que permite mirar de frente una situación compleja sin que el tono se vuelva insoportable. Porque cuando todo es excesivamente grave, el riesgo es que el mensaje deje de entrar. Y cuando todo es demasiado ligero, el riesgo es que deje de importar. En este punto, la narración parece girar ligeramente sobre sí misma, como si revisara lo ya dicho desde otra perspectiva. Por ejemplo, la idea de control puede descomponerse en pequeñas capas. No es solo tener o no tener control, sino cómo se define ese control en primer lugar. ¿Es cumplir con lo esperado? ¿Es sentirse bien con las propias decisiones? ¿Es evitar consecuencias visibles? Cada una de esas interpretaciones cambia por completo la forma en que se evalúa la situación. Y es ahí donde aparece una cierta ironía silenciosa. Porque muchas veces, lo que desde fuera se interpreta como control es, en realidad, una forma muy elaborada de adaptación. Una capacidad para seguir funcionando dentro de un sistema, incluso cuando ese sistema empieza a generar tensiones internas. Esa adaptación puede ser vista casi como una habilidad. De hecho, en muchos contextos se premia. La capacidad de mantener la compostura, de cumplir con las expectativas, de no mostrar fisuras, todo eso construye una imagen sólida. Pero esa misma solidez puede convertirse en una especie de máscara que, con el tiempo, cuesta distinguir de la propia identidad, y aquí es donde el relato se vuelve especialmente interesante, porque no hay una ruptura clara entre lo auténtico y lo construido. No hay un momento en el que uno pueda señalar y decir, esto es real, esto no lo es. Todo está entrelazado. Las decisiones, las reacciones, las justificaciones, forman parte de un mismo tejido. Cuando se menciona la incomodidad provocada por comentarios externos, no se trata solo de una reacción puntual. Es más bien un pequeño desajuste en ese tejido. Una frase que no encaja del todo, una observación que resuena más de lo esperado. Y aunque en el momento pueda parecer insignificante, deja una especie de eco. Ese eco no desaparece fácilmente. Puede quedar en segundo plano, mezclado con otras preocupaciones, pero sigue ahí. Y en ciertos momentos, a veces inesperados, vuelve a hacerse presente, obligando a reconsiderar cosas que parecían ya resueltas. En ese sentido, el tiempo detenido no implica falta de movimiento interno. Al contrario, es como si todo el dinamismo se hubiera trasladado al plano mental, donde las ideas, las dudas y las interpretaciones siguen evolucionando. La decisión de hablar, que ya se ha mencionado, también puede observarse desde este lugar inmóvil. No como un evento que ocurre en un momento concreto, sino como la culminación de múltiples pequeños procesos que han ido tomando forma. Cada duda, cada reflexión, cada conversación previa, todo contribuye a ese punto. Y sin embargo, incluso en ese punto, la certeza no es absoluta. No hay una seguridad total de que sea la decisión correcta, ni de que vaya a tener el efecto esperado. Lo que hay es una especie de impulso, una necesidad de alinear lo que se vive internamente con lo que se expresa externamente. Ese alineamiento, aunque parcial,
tiene un efecto inmediato en la forma en que se percibe la situación. No porque cambie los hechos, sino porque cambia la relación con ellos. Lo que antes podía sentirse como algo oculto, ahora adquiere una dimensión distinta. Aquí es donde el relato mantiene ese tono reflexivo que evita las conclusiones rápidas. No se presenta la comunicación como una solución mágica, ni como un punto final. Es más bien un movimiento dentro de un proceso más amplio. Y en medio de todo esto, el humor vuelve a aparecer, casi de forma discreta. No como un elemento destacado, sino como pequeños destellos que alivian la densidad del análisis. Comentarios que, sin romper la seriedad, introducen una cierta complicidad con quien escucha o lee. Esa complicidad es importante, porque transforma la narración en algo más cercano. Deja de ser una exposición distante y se convierte en una conversación implícita, donde quien recibe la información puede reconocerse en algunos aspectos, aunque el contexto sea distinto. La curiosidad, mencionada anteriormente, también puede examinarse con más detalle desde este punto inmóvil. No solo como un impulso hacia lo externo, sino como una herramienta de comprensión interna. La misma curiosidad que lleva a alguien a interesarse por una historia ajena puede, en otro contexto, dirigirse hacia uno mismo. Y ahí aparece una especie de espejo. Porque al analizar una situación desde fuera, se activan mecanismos que, con un pequeño cambio de dirección, pueden aplicarse hacia adentro. Preguntas como ¿cómo ha llegado a esto? O ¿en qué momento empezó? No son exclusivas de una historia concreta. Sin embargo, esa transición, de lo externo a lo interno, no es automática. Requiere un cierto nivel de honestidad que no siempre es fácil de sostener. Y es aquí donde el tono del relato vuelve a ser clave. Al no ser acusatorio ni moralizante, deja espacio para que esa reflexión ocurra sin resistencia. La idea de proceso, que se insinuaba antes, también puede expandirse. No como una línea que va de un punto A a un punto B, sino como una serie de capas que se van superponiendo. Algunas más visibles, otras más profundas. Algunas más fáciles de abordar, otras que requieren más tiempo. Y en este punto exacto de la narración, sin avanzar en el tiempo, todas esas capas están presentes simultáneamente. No hay jerarquía clara, no hay un orden definitivo. Solo una especie de mapa en construcción, donde cada elemento aporta una parte de la comprensión. Incluso la reacción del entorno, que ya se ha mencionado, puede observarse con más detalle. No tanto en términos de apoyo o crítica, sino en cómo influye en la percepción propia. Porque la forma en que los demás interpretan una situación puede reforzar ciertas ideas o cuestionarlas. Ese intercambio entre lo interno y lo externo es constante, aunque no siempre consciente. Y en un contexto público, como el que rodea esta historia, se intensifica. Cada comentario, cada interpretación, añade una nueva capa de significado. Y sin embargo, en medio de ese flujo constante, hay un punto que permanece relativamente estable: la experiencia interna. No en el sentido de que no cambie, sino en que es el único lugar desde el que realmente se puede observar todo lo demás. Por eso, al detener el tiempo narrativo, lo que queda es precisamente eso: la posibilidad de mirar con más atención ese espacio interno, sin la presión de avanzar hacia una conclusión. No hay cierre. No hay resolución definitiva. Solo una comprensión que se va ampliando, poco a poco, a medida que se observan los mismos elementos desde ángulos distintos. Y en esa repetición, lejos de resultar redundante, aparece una claridad distinta. Como si cada vuelta añadiera un matiz nuevo, una pequeña pieza que antes no estaba del todo definida. Así, la historia no avanza, pero tampoco se queda estancada. Se expande hacia adentro. Se detalla. Se vuelve más precisa en sus propias ambigüedades. Y quizá ahí, en ese equilibrio entre lo que se dice y lo que se sigue explorando, es donde realmente reside su valor.